Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le han ido? Espero que estén bien. Amén. Dios les bendiga. Contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Y contentos también de que hayan conocido a nuestra hija. Me agrada muchísimo que haya compartido con ustedes y esperemos que en los otros programas también, no solamente ella, sino también otras personas que estén con nosotros, compartan la palabra de Dios. Así es. Bueno, en esta tarde vamos a ponernos las manos del Señor Amén. para orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos dé la inteligencia salomónica para esta palabra, Señor, para que le llegue a lo más profundo, Señor, de su ser a cada uno de los que nos están viendo y a cada uno que nos están oyendo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por todas esas personas que estén enfermos, que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera. Y el que Amén, no lo ha Señor. tocado el virus, Señor, sánalo, Señor, cuídalo, Señor, y sana nuestra tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. hoy le vamos a hablar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, así es. Ujú. Y bueno, dentro de lo que vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del primer sacrificio de sangre que se hizo en la Biblia y por qué fue ese sacrificio de sangre, por qué hubo derramamiento de sangre allí, y el último sacrificio de sangre, que es la ofrenda de amor preciosa del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuya sangre nos liberta, nos sana, nos alimenta, nos nutre, nos protege, ¿verdad? Produce liberación, sanidad, salvación en medio de nosotros. Así que, y sobre nosotros en cada una de nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar, mi amor, con Génesis capítulo 3, ¿verdad? Yo quiero que comencemos a partir del versículo 7, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando Adán y Eva cedieron ante la seducción de Satanás, ellos pecaron, ¿verdad? Primero peca Eva seduce a Adán y Adán peca. Y entonces vamos a leer a partir del versículo 7, en donde los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces buscaron con qué taparse. Y dice que se hicieron delantales con unas hojas de higuera. Sí. Entonces vamos a leer primero y después vamos a hablar acerca del pecado, acerca de lo que el pecado produce en el corazón del hombre. Ok. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que lo primero que hicieron ellos en el verso 7 dice que sus ojos fueron abiertos en el momento que ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios. El pecado está constituido por la desobediencia a Dios. Y dice que conocieron que estaban desnudos y entonces hicieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. En el verso 8 dice que ellos se esconden, dice que oyeron la voz de Jehová, que Dios se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros pecamos. Lo primero que hacemos es que quedamos desnudos, y lo segundo que hacemos
es que nos escondemos de la presencia de Dios. Y en el verso 9 dice que el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? Y entonces en el verso 10, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso produce también el pecado. Nos produce un gran miedo cuando delante del Señor, porque sabemos, nos damos cuenta que el Señor está esperándonos, mas nosotros nos resistimos a ir porque estamos desnudos. Nuestro corazón empieza a confundirse. Y dice que en el verso 11, en el verso 10, él le dice, oí tu voz y me escondí, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. En el verso 11 dice que Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Desobedeciste? Le está diciendo el Señor. Y en el verso del 12, del 13, empiezan ellos a buscar culpables, ¿no? El uno respondió que el culpable era el otro y la mujer respondió que la culpable era la serpiente. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿y qué es lo que tú has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Nadie asumió la responsabilidad. En el verso 14 dice que Jehová entonces allí le dice a la serpiente, ¿verdad? Maldita serás. Entre todas las bestias suelta la maldición contra la serpiente, pero en el verso 15, allí es donde quiero que nos centremos, está Cristo profetizado. Allí en el verso 15 nos damos cuenta que el Señor iba a enviar la simiente de la mujer para que trajera liberación, y allí nos damos cuenta de que es una promesa cumplida, la conquista de Cristo en la cruz sobre Satanás. Dice, pondré enemistad, porque acuérdense que le está saliendo, primero en el 14 le da el juicio de maldición a la serpiente, y en el 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La profecía acerca de la cruz de Cristo. Satanás ciertamente iba a orquestar la crucifixión, pero ciertamente el Señor tendría salvación, liberación, sanidad, perdón de pecados y el mismo cielo abierto a través de Jesucristo, que es la simiente de la mujer, que es aquella promesa, ese renuevo prometido, cuya sangre preciosa nos iba a limpiar y a quitar todo pecado, como dice la palabra de Dios, el Cordero de Dios, ¿verdad? Esa oveja que fue al matadero, Jesús, ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿qué sucede después de esta situación? ¿Cuándo fue el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre para cubrir a Adán y a Eva? Vamos a buscar en Génesis, en el mismo capítulo 3, en el verso 21. El verso 21 dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Entonces vemos, ¿verdad?, que había un sacrificio de un animal que pudo haber sido una oveja, pudo haber sido un cordero, ¿verdad? En donde el Señor tomó piel para cubrirlos. Si tomó piel, significa que tuvo que derramar la sangre de este animal. Me imagino que estas pieles todavía probablemente tendrían hasta la sangre para cuando el Señor los cubre a ellos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, que el pecado produce desnudez y que es Cristo, que es Dios quien lo cubre. Allí nos damos cuenta en el verso 21, ¿verdad?, que entonces el Señor les hace esa túnica y lo más importante, la palabra más importante, los vistió, los cubrió. Y a partir de allí, ¿verdad?, nos damos cuenta que este fue el primer sacrificio de animal, el primer derramamiento de sangre para cubrir a Adán y Eva, mientras que Cristo fue el último sacrificio cuya sangre nos cubre a ti y a mí, a nosotros, de todo pecado, nos limpia, y que así como en aquel tiempo hubo que derramar sangre más, fue inapropiado, fue
fue provocada por maldad y apenas acababan el Señor de hablar de las maldiciones y hablar de los juicios a Adán y a Eva y a la serpiente. Ahora en el último sacrificio es un sacrificio de una ofrenda dada por amor para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hace el pecado? Trae muerte, endurece el corazón, te separa de Dios y te arroja a las tinieblas. Eso es el pecado. Eso es el pecado, así es. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Sí, Señor. Vamos para la carta 1 Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Amén. si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos lanza a las tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Andar en luz. ¿Cómo hacemos para andar en luz? Tenemos que confesar nuestros pecados. Vamos a buscar Proverbios 28:13. ¿Quién está en tinieblas? El que no confiesa su pecado, el que esconde su pecado, el que hace como Adán y Eva, que salen a esconderse de la presencia de Dios. Esa persona está en tinieblas. Y esas tinieblas destruyen. Esas tinieblas carcomen por dentro, producen un cáncer, una muerte segura. El pecado, dice la Biblia, que trae muerte segura, trae muerte cierta, sí, al hombre y a la mujer. Adán y Eva, cuando pecaron, murieron espiritualmente. sí, y necesitaron esperar que Cristo muriera en la cruz del Calvario, fuese al seno de Abraham a predicarles a ellos, ¿verdad? Al mismo lugar del cautiverio, al mismo infierno, fue Jesucristo, bajó a la muerte, al Hades, y allí les predica, y todos los que creyeron, incluyendo a Adán y Eva, entonces fueron llevados con él al cielo. O sea, tuvieron que esperar hasta ese momento, porque no había manera, por cuanto Jesucristo es la vida. sí. Entonces, en Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, cuando uno esconde el pecado, no prospera, no hay vida en nosotros. Mientras que cuando lo confesamos, alcanzamos misericordia. Ajá. Cuando salimos de las tinieblas, es cuando nosotros no estamos escondiendo y no estamos encubriendo ningún pecado. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice que tenemos redención mediante su sangre. Vamos a leerlo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Entonces es en Cristo que tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? La sangre de Cristo fue el precio. La sangre de Cristo pagó nuestro rescate. La palabra redención significa salvación, significa rescate. La palabra redención significa que nosotros fuimos comprados por precio, como lo dice su palabra. Ahorita se lo vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De Dios. Vamos a glorificar a Dios, Sí, en nuestro cuerpo, sí, y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Hay varias anécdotas con respecto a esto para que podamos entenderlo un poco más. En los tiempos en que la esclavitud existía en los Estados Unidos de Norteamérica, muchas personas cristianas hacían lo siguiente: iban al mercado de los esclavos, y en el momento que se hacían los remates de los esclavos, ellos reunían dinero para proceder al momento del ofrecimiento, el dinero para comprar esclavos. Luego que hacían el trámite y los papeles de todos estos esclavos, cuando les firmaban todo, entonces iban a otro lugar a donde se hacía la liberación. Entregaban los papeles a la persona que ellos habían comprado y les decían: guarda estos papeles para que pruebes tu libertad y más nunca serás esclavo de nuevo de nadie más. Sí, y el agradecimiento
que surgía del corazón de aquel esclavo, aquella esclava que había sido comprado por precio de parte de un hombre que les había liberado, era tan grande que muchos de ellos se quedaban y le decían: te serviré por agradecimiento, por amor te serviré, no quiero separarme de ti por lo que has hecho. Imagínense lo que hizo Jesús. Jesucristo dio su propia vida y pagó con precio de sangre, con precio, con su propia carne, su propio cuerpo, para que nosotros todos, los que creemos en Él, recibamos la liberación por causa del pecado que nos hizo cautivos. Antes éramos cautivos, ahora somos libres y el precio fue la sangre de Jesucristo. Satanás ya no tuvo más oportunidad de manifestarse en contra de Jesucristo, ni la tiene, ni la ha tenido, ni la tiene, ni la tendrá, porque esa sangre es preciosa, esa sangre es santa, esa sangre es divina. Nosotros somos libres, salvos y somos sanos y perdonados por causa de la sangre de Cristo, por causa de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así es. Vamos para Mateo 20:28. 20:28. Esto es una belleza lo que dice aquí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ah? O sea que Él no vino para acá a que lo sirvieran a Él. No, Él vino para acá para servirle a uno. Y por hasta eso la que muerte. Nosotros Y tenemos hasta la que ser muerte. servidores como Jesús. Amén. Y hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él Le sirvió al ladrón de la cruz. hasta el final. Sí, hasta el final y en la misma cruz hemos sido todos nosotros redimidos por esa sangre que Él derramó en la cruz. Fíjese que la parte más importante de este versículo, ¿verdad? De Mateo 20:28 es que vino para dar su vida. Sí, Señor. En rescate por muchos. Aquí se reafirma que pagó un rescate y el precio fue su propia vida. En 2 de Corintios 3:17. Capítulo 3, verso 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. El sacrificio de la cruz del Calvario, donde fue derramada la sangre, es un sacrificio que en su momento, cuando Jesús lo realizó, era un sacrificio físico, un sacrificio material. Allí se derramó sangre y dice que todo ese tiempo que Él estuvo allí colgado en la cruz, todo ese tiempo estuvo desangrándose. Hay gotas de sangre que tienen tu nombre y mi nombre. Ahora para nosotros ese sacrificio hace una obra espiritual de liberación. Tú y yo somos libres porque donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que fue derramado en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, entonces allí el Señor nos entregó el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque el Espíritu de Dios es el Paracletos, el Consolador que Dios nos dejó, que nos perfecciona y que nos guía a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así es. Ahora vamos con Colosenses capítulo 1, 19 al 22, y dice así: Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estén en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Entonces Amén. nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos Sí, a Señor. nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ve como la sangre que derramó ese cuerpo de carne de Cristo en la cruz del Calvario ahora nos cubre. Ahora ese sacrificio es como aquellas pieles que presumo, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero presumimos que era piel de cordero, piel de ovejo, ¿verdad? Que cubrieron a Adán y a Eva cuando pecaron y que le cubrieron esa desnudez. Ahora la sangre de Jesucristo hace más todavía. Nos cubre, y no solamente nos cubre, sino que nos limpia, nos hace puros, santos, sin mancha, delante de nuestro Dios. Y ahora nuestro Dios puede mirarnos, Sí, puede recibirnos, puede vernos. Entonces, si antes tú estabas en pecado, si antes tú estabas en tinieblas, ahora tú estás en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, porque espiritualmente, donde está el Espíritu de Dios, si está en tu corazón porque has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor y Libertador y Sanador. La palabra salvación significa perdón de pecados, significa la entrada al cielo, es decir, vivir en el cielo, la vida eterna, significa sanidad del cuerpo, sanidad emocional. Imagínense toda la grandeza y la profundidad que produjo el derramamiento de su sangre y que produjo la salvación por causa de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Con Cristo Jesús estamos juntamente crucificados, nos identificamos con su muerte en esa cruz del Calvario porque habían gotas de sangre con nuestro nombre, con nuestro ser, estaba ya dispuesto y está dispuesto en la sangre de Jesucristo hasta el día de hoy, hasta que venga Él por segunda vez. Está dispuesto el perdón para tu pecado. Hay tiempo de que te arrepientas. Sí, hay tiempo para ti de que le busques. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No te detengas, busca a Jesucristo. Su sangre te limpia de todo pecado. Fíjense. Y te perdona el pecado más inmundo que tengas. Será perdonado por Él. Amén. Si te arrepientes. Fíjense que aun cuando el deseo de Dios era continuar en amor y en comunión con el hombre, el pecado le obligó a Dios a convertirse en su oponente. Aunque el amor de Dios permanece inalterable, el pecado hizo imposible la comunión consigo mismo. Razón por la cual era necesario que hubiese sangre que limpiara ese pecado. Era necesario que hubiese un precio que pagar, porque el Señor dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 6, verso 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la paga del pecado era la muerte. Entonces, Jesucristo tuvo que hacerse muerte. Sí, Jesucristo tuvo que morir y luego resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos juntamente con Él. La dádiva del Señor es vida. Ahora hay un secreto maravilloso en la sangre. La palabra de Dios dice que la sangre es vida. La vida está en la sangre. Por eso es que nosotros hoy día tenemos vida y vida en abundancia. Porque en la sangre de Jesucristo hay vida. El pecado tuvo y tiene un doble efecto, amados que nos escuchan en este momento y nos están viendo. Tiene un doble efecto. Tiene efecto sobre Dios y tiene efecto sobre el hombre. El efecto que produce sobre Dios es mucho más terrible y serio, porque Dios no puede hacerse de la vista gorda frente al pecado.
según su palabra, lo acabamos de leer en Romanos 6:23, el pecado traerá tristeza y traerá muerte. Y sobre el hombre, como lo acaba de decir mi esposo, el pecado trae muerte, endurece el corazón del hombre, te separa de Dios, te arroja a las tinieblas, te trae confusión, te trae incredulidad, consecuencias terribles, por lo cual te decimos, sal de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Cómo? Confesando tu pecado. Si tú caes y caes y caes y tú te arrepientes, pero sigues cayendo, busca personas espirituales, busca a los ancianos de la iglesia, busca personas espirituales, personas que te den testimonio de Cristo para que te puedan ayudar y confiesa tus pecados. Busca ayuda y el Señor está dispuesto a perdonarte. Y como acaba de decir mi esposo, cualquiera sea tu pecado, no hay pecado nuevo debajo de la tierra, debajo del cielo. Todos los pecados han sido cometidos y desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor habla del perdón y de la redención de Jesucristo, del rescate que pagó con su propia vida para el perdón de tus pecados. No hay nada que puedas hacer para que tú seas perdonado. Suficiente la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se cumplían las leyes y se hacían sacrificios una y otra vez. Ya esto es sombra de lo que Jesucristo hizo y de lo que hizo de una vez y para siempre. Jesucristo cumplió toda la ley y hizo todo y cumplió todos los sacrificios y hasta él mismo se entregó en sacrificio vivo para que tú y yo, creyendo en él, poniendo nuestra fe en él, fuésemos ahora redimidos, rescatados a precio de sangre y fuésemos libres en el nombre de Jesús. Sí. Importantísimo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10:10, que puedas creer su palabra y que podamos entender este sacrificio de Jesús y el poder de la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así es. O sea, que no va a volver otro sacrificio. No hay más sacrificios. Sí, no hay más sacrificios que podamos nosotros hacer para nosotros ser limpios. Y más grande que ese tampoco. Más grande que el sacrificio de Jesús. Más grande. Él abrió los cielos, sí, dice Señor. Que abrió un camino, abrió los cielos, creó la reconciliación del hombre con Dios. Sí, Señor. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro sumo pontífice. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Aquí en Hebreos capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ese sacrificio, cuando Él ofrendó su cuerpo, jamás podrá superar ningún sacrificio que tú o nosotros podamos hacer. Sí. El sacrificio de la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre preciosa, una sangre santa de Dios, y él, su sacrificio de un hombre, 100% Dios, sin mancha, sin pecado, fue suficiente para abrir los cielos y fue acepto delante del trono de Dios. Y ahora todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y que pueda creer que murió por ti y por mí, que murió por sí mismo para el perdón de los pecados de la humanidad, será salvo. Así dice la palabra de Dios. Somos salvos por fe y por gracia, no por obras, porque la única obra aceptable es el sacrificio de Jesús. Entonces somos salvos por fe. Luego que nosotros hemos creído en Cristo, todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en Él. Por eso que dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, tú entonces eres obediente y haces la obra de Dios en obediencia a Él y te santificas para Él. Y haces como aquel esclavo, aquella esclava que fue comprado por aquellas personas, ¿verdad? Que les acabamos de contar las anécdotas de lo que sucedió. Por agradecimiento, por amor.
entonces te entregas a Él por Sí, amor, Señor. para servirle por siempre. Entonces en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre. O Ya sea, no que no hay existen más. más sacrificios. Sí. Y la palabra de Dios dice que la ley fue la sombra de lo que fue. Cristo ahora es nuestra realidad. Lo puedes leer en Hebreos capítulo 10, te invitamos a que lo leas completo para que puedas ver allí lo que significa la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La justicia exigía que hubiese sangre para el perdón de los pecados. La justicia exigía, la ley exigía que hubiese un derramamiento de sangre y un ofrecimiento de sacrificio. Pero ahora en Jesucristo el amor ofreció ese sacrificio. Jesucristo nos amó tanto. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo aquel que haga, todo aquel que ayune, no dice que todo aquel que ofrende dinero, no dice que todo aquel que se prohíba cosas, no, dice todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros, creyendo en que Jesucristo, con ese amor glorioso, dio su vida por nosotros, ahora somos libres y ahora somos salvos. Amén. Quiero decirles a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven que Él te ama. Jesucristo te ama. Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, te ha hecho salvo, te ha hecho salva. Y hoy es propicio en esta oportunidad pedirte que hagas una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y que renueves la certeza de que tú eres salvo, de que tú eres salva, haciendo esta oración con nosotros. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, yo te abro mi corazón. Te pido que conozcas mis pecados, te confieso mis pecados. Y en este momento te pido, empieza a confesarle a Jesús tus pecados. Abre tu corazón y confiésale tus pecados. Y dile: Señor, límpiame mis pecados con tu sangre, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Y dile: Señor Jesús, mi casa y yo te serviremos. Señor Jesús, bendice a mi familia, bendíceme y hazme un siervo, una sierva tuya, para amarte y adorarte todos los días de mi vida. Y envíame a predicar este evangelio de salvación a toda criatura. Hoy te hemos hablado del evangelio de salvación. Hoy podemos decir: amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Te hemos hablado del evangelio de salvación y le pedimos al Señor que te toque allí donde tú estás. Y clamamos para que el poder de la sangre de Jesucristo te haga libre, te perdone tus pecados, te haga libre y perdone tus pecados y te haga libre emocionalmente. Pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, visita a todos los que nos están escuchando, los que están enfermos, sean sanos, como dice tu palabra, por su llaga hemos sido todos curados. Sean sanos en el nombre de Jesús. Y les quiero pedir también que oremos pidiendo que la sangre de Jesucristo venga sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Así que vamos a terminar, ¿verdad? Yo le voy a pedir a mi esposo
que oremos para que la sangre de Jesucristo cubra a todos los que nos están escuchando y oyendo y sean libres de toda enfermedad y sean sanos y sean perdonados de todo pecado. Padre, Señor, te pedimos en esta hora por tu sangre, Señor, que tú nos cubras a todos los que nos están viendo en este momento y todos los que nos están escuchando, Señor. Los cubras con tu sangre, Señor, y libértalos, Señor, de cualquier opresión que tengan en estos momentos, Señor. Ayúdalos, Señor, a seguir adelante en esta pandemia, Señor. Sí, Señor, en este encierro, Señor. Cámbiales la mente, cámbiales el corazón a cada uno de ellos para que dejen las peleas y dejen las tristezas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los levantes con tu sangre en este momento a cada uno de los que nos están viendo y los que están oyendo, Señor. Te lo pedimos a ti porque tú lo imposible lo haces posible, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los Nos bendiga. vemos. La sangre de Jesucristo sobre todos ustedes. Sí, Señor. Amén. Amén. Acuérdense que la sangre de Cristo los limpia, los cura y los purifica. Y la sangre de Jesucristo no se acaba. Dura para toda la vida, cada vez que la necesiten. Clamen al Señor para que la sangre de Cristo los proteja, los cubra en todo tiempo, en oración. Pídanle al Señor la invocación de su sangre, porque recuerden que en la sangre está la vida. Sí, la Señor. vida es la sangre. Lo que estás pidiendo es que la vida de Jesús te cubra. Amén y amén.